Hola, tengan muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de un autor y específicamente de una de sus obras, para algunos obra maestra. Y la obra es Las partículas elementales y el autor es el francés Michel Thomas Houellebecq. Bien, Houellebecq es una figura controvertida pero fundamental en la literatura francesa de los últimos 30, 40 años. Es un polemista, es un autor con ideas, tiene 4, 5 ideas, 7 ideas, pero le da vuelta y le saca muchísimo jugo. Es extremadamente crítico, es oscuro también en algunos momentos, es a veces, bueno, cínico y bastante una visión oscura de las cosas. Pero bueno, es un autor fantástico también, ¿verdad? Que te vuela la cabeza con sus obras. He leído solamente sus primeros dos libros. Ampliación del campo de batalla, que es su primer libro, que me gustó mucho, pero definitivamente el escalón que da, el salto que da con las partículas elementales es amplio, es altísimo el nivel de esta segunda obra. Bien, aunque sea un adelanto, eso que le dicen en spoiler, no importa, yo lo voy a decir. Espero invitarlos a que puedan leer, y si no la pueden leer, igual les comento una obra que es fantástica y que espero al menos le llame la atención. Si no, Las partículas elementales, otra de sus obras, en el caso de Michel Houellebecq. Bien, Michel Houellebecq también puede ser, bueno, es considerado, a mí me llamó la atención porque lo comparaban de forma, con distancias considerables, pero una especie de estilo con ciertas similitudes al estadounidense Charles Bukowski. Yo creo que son muy distintos, muy distintos. Pero al menos esa sensación de incomodidad que te da Michel Houellebecq puede en algunas ocasiones ser similar a la de Bukowski. Creo que habla más bien de similitud de algunas sensaciones que te provoca la lectura más que del estilo. Pero bueno, eso fue por ahí lo que me gustó, bueno, lo que me llamó la atención del autor, y sobre todo las mil y unas polémicas que tenía, ¿verdad? A lo largo de sus años y de sus obras. También algunos de los movimientos, incluso los incel, que espero algún día hablar de ellos, que lo toman, al menos su primer libro, Ampliación del campo de batalla, lo toman ahí como un libro que no sé si inspirador, pero sí que está dentro del canon de este grupo de personas llamados incel, que en algún momento hablaré. Pero en fin, hablando ya de la obra como tal, es una historia de dos hermanos, de Bruno y de Michel. Bueno, Michael, un nombre por ahí medio polaco, medio extraño que no puedo pronunciar, y de Bruno. Bien, estos son dos hermanos nacidos de una misma madre, diferentes padres. Los padres eran extremadamente distintos, clase media, nacidos, bueno, franceses, que rondan, bueno, es un recorrido de su vida básicamente desde su nacimiento. Hablan que su madre ha sido una especie de hippie, que ha sido una visitadora cotidiana de estas especies de, bueno, de grupos hippies o new wave que se hicieron y que se pusieron muy de moda, muy de moda en Francia en los 60, 70. Y bueno, él básicamente aniquila, despedaza este tipo de grupos, pero los toma como farsantes, los toma como vendehumos, y más que todo los toma como corruptores de menores y como simple y sencillamente unos pervertidos, ¿verdad? O sea, casi que todos estos lugares de amor y paz extrema, de vida, estilo de vida alternativa, son destrozados, en este caso por Houellebecq en esta obra. Los toma sus guías como sinvergüenzas, los toma como casi que mafiosos que se están vistiendo en algún tipo de sacerdocio orgiástico. Entonces, bueno, de hecho uno de sus protagonistas, que es Bruno, es un asiduo visitante a este tipo diríamos, de campamentos de verano, campamentos en New Wave. Pues va sencillamente por una búsqueda de sexo, ¿verdad? Una búsqueda de algún tipo de contacto íntimo con otras mujeres, pero no cree en nada de eso, y él está seguro que la mayoría de personas que llegan por ahí van igual
con una intención homosexual o simple y sencillamente porque, bueno, porque no tienen nada nuevo que hacer o peor aún porque son idiotas y creen este tipo de neopromesas naturalistas o hippies. Bien, la vida, bueno, el libro está lleno de momentos, bueno, que a mí me impactaron muchísimo. Para el caso, cuando se describe la vida de ambos, tanto de Bruno como de Michael, en el caso de Bruno, bueno, su madre, al ser una hippie, básicamente una irresponsable, Bruno se queda con su padre, pero su padre no lo puede cuidar, entonces lo interna. Lo deja por ahí en un internado, no especifica si es de clase alta, clase media, pero al parecer es público, es un internado. Y bueno, Bruno al no ser un tipo alfa, ¿verdad? Una especie de niño alfa, sino un niño más retraído, un poquito más femenino, un niño sin tantas virtudes o tantas, una condición física de macho, de fuerza o violenta, es básicamente presa fácil para ser víctima de molestia de los demás compañeros. Una de esas escenas que a mí me dejó mudo, me dejó frío, fue una escena de, así, por qué no decir, de una violación a un niño de 12, 13 años. No solamente de uno, sino que 2 o 3 otros niños de 12 o 13 años que van, él se está, no sé si lavando los dientes en uno de los baños de este internado, llegan, él expresa que le golpean, que en una vejación a su cuerpo, a su mente, el limpiador del inodoro se lo pasan en la boca, él expresa, bueno, se expresa ahí que Bruno siente el sabor a mierda en el lugar, en el lavador, en esta especie de limpiador del baño, y que, bueno, se sacan por ahí el miembro, empiezan a penetrarlo o lo obligan a hacer una felación y otra felación, etc. a otros niños de 12 a 13 años. ¿Verdad? La forma en que él se expresa a los niños también es polémica, es polémica precisamente por el trauma de Bruno, ¿verdad? Los considera básicamente animales salvajes, capaces de las peores atrocidades y sobre todo las peores atrocidades contra aquellos que consideran débiles, ¿verdad? Entonces, bueno, esa escena para mí es terrible. Bruno, pese a haber sufrido eso, termina formándose como profesor de literatura, termina siendo un hombre no funcional porque toda su estructura mental respecto al sexo definitivamente cambia, se modifica, se vuelve un tipo incontinente, un tipo con una obsesión por el sexo que visita continuamente prostíbulos, visita estos campamentos New Wave o hippies en busca de eso. Entonces, pero sin embargo lo toma como una etapa de la vida, como algo que tiene que superar, como algo que sucedió. Él incluso es frímolo, es decir, que era un niño débil, sin virtudes violentas y que le tocó sufrir lo que le tocó sufrir, ¿verdad? Casi que lo dice sin odio, o sea, sabe que hay algo por ahí que lo ha afectado, pero no se retrotrae de él. Bueno, la obra, bueno, por el lado de Michael es un científico, básicamente, un tipo que tuvo un enorme primer amor, que una chica por ahí que lo quería muchísimo y él la quería, pero es Michael un tipo obsesionado no sé si obsesionado, pero que tiene una vocación científica y que ve todo, la realidad, y ve la vida de una forma extremadamente racional y hasta cierto punto no vinculada, o sea, se considera como una especie de ente externo, ¿verdad? Un ente externo que anda por acá, que anda deambulando y que anda por acá buscando soluciones científicas y estudio de genes, etcétera, pero no se considera propiamente un humano, por así decirlo, no entabla relaciones, no está interesado en entablar relaciones, es simple y sencillamente un ente, casi que un ente científico, pero no le interesa ser persona, no le interesan los vínculos. El único vínculo que tiene por ahí es con su abuela, a quien sí llega a querer, y también a esta chica que llega a querer, que se llama Anabel, que quiere en su juventud. Bueno, otro de los elementos ya generales de la novela es que
aunque Bruno sea casi un pederasta, es un obseso del sexo y además un cuasi pederasta. Pese a todo ello, tiene un concepto de la mujer elevado. O sea, bueno, no elevado, es extraño porque no se limita si ve a una mujer, tuvo un amante o tuvo una novia o le llamó la atención a alguien, una mujer no tiene escarmiento en decirle gorda, en decirle fea, en decirle, bueno, no tendría sexo con ella por esta y tal razón. Es cruel, pero por otro lado hay un momento en el que reflexiona que la mujer es buena, no sé si por naturaleza, pero sí es buena, que es muy distinta al hombre, que es cruel, supongo que por ese trauma de esos niños que le provocaron en su niñez, pero ve al hombre como un jugador compulsivo, un violento, casi un animal, y en cambio la mujer considera que si hay algo bueno en el mundo, si hay algo bueno, aunque sea muy poco bueno, eso tiene que ver con las mujeres en sí, ¿verdad? Con su capacidad de cuidado, con su capacidad de contemplar al otro, con su capacidad de cuidar al otro. Entonces, en ese sentido, lo esclarece que tiene una admiración por la mujer, aunque al final de cuentas, para él, o sea, está esa separación muy concreta, ¿verdad? Sabe que tienen un mejor corazón, una mejor voluntad que el hombre, pero por otro lado, eso no es óbice para que no quiera utilizarla, ¿verdad? Como objeto sexual. Bueno, este libro también es una crítica encarnizada al liberalismo, al capitalismo de finales de los 90, está ambientada, bueno, de los 70 a los 90, pero es una crítica a esto, al capitalismo. Hace una descripción de temas como el suicidio, temas como la insatisfacción del cuerpo. Hay otro elemento que me gusta mucho y tiene que ver con la descripción de la vida tanto de Christine, pero sobre todo Annabelle, que es una mujer hermosa. Y bueno, en la descripción creo que es Michael, Houellebecq, hace una descripción que Annabelle era una mujer hermosísima, que bueno, se dedicó su vida joven a la conquista, a tener sus amoríos, como cualquier mujer joven y bella, pero que eso terminó sin ser importante. Habla mucho de la edad, le obsesiona mucho en esta obra la edad, en cómo esa decadencia de los sentimientos, esa falta de compañía a cierta edad, 50, un poquito, bueno, casi llegando a los 50 y más para allá, se vuelve terrible, se vuelve dolorosa, se vuelve terrible, se vuelve una ausencia fuerte. También la relación con el hijo, en el caso de Bruno, una frase lapidaria dice que después del divorcio la relación del padre con el hijo es una locura, ya no existe, básicamente no tiene sentido. Habla del hijo, en el caso del padre, como el enemigo al que tiene que mantener, ¿verdad? Como aquel que irremediablemente va a envidiar porque tiene juventud, porque tiene vida, porque tiene energía, fuerza sexual, etc. Mientras que él va a terminar siendo un anciano, un viejo, que le va a tocar mantenerlo y, en fin. Nada, el final es apoteósico, es brillante, con unas reflexiones acerca, un poquito referentes a esto de clonación, a la clonación de humanos, un lenguaje también científico, pero no obstante eso se entiende lo que quiere decir, porque sigue estando con esta búsqueda de las partículas elementales de la vida, las partículas elementales del cuerpo, esas conexiones que son azarosas dentro del desenvolvimiento de la vida, de los hechos o sucesos de la vida. Así que nada, Las partículas elementales es una obra maestra que recomiendo leer. Está la película, no la he podido ver, dicen que no es muy buena, pero en todo caso, si no pueden leer el libro, les recomiendo ver la película. Y en todo caso les recomiendo consultar a Michel Houellebecq, que ha tenido libros absolutamente geniales. Esto es mi comentario de Las partículas elementales de Michel Houellebecq. Al menos
lo que más me ha llamado la atención, aunque son muchísimas cosas. Gracias.